Apocalipsis 12. La mujer. Contexto para entender el texto. Todo estudioso del tema que sea debe tener en cuenta que si quiere entender bien lo que va a estudiar, tiene que considerar cuidadosamente el contexto. Cualquier libro que leas o vídeo que veas fue producido en un determinado tiempo y eso marca el límite de conocimiento que se tenía en aquel momento. Digamos que es un libro sobre lenguaje de programación. No es lo mismo estudiar algo que fue escrito hace 2 años que algo que se produjo hace 2 meses. Es cierto que la Biblia es atemporal, pero dentro de ello el tiempo en el que se da el relato, por ejemplo, es fundamental para entender a qué se aplica lo que se está leyendo. Otro aspecto importante a la hora de considerar una enseñanza es ver a quién se dirige. Todo estudioso de la Biblia sabe que Mateo fue escrito para hebreos, Lucas para gentiles, Marcos para romanos y Juan para toda la humanidad. Por eso cada uno de ellos destaca una faceta del Señor Jesús, aunque describa incluso el mismo hecho o enseñanza. Eso en marketing se conoce como definir el público al que se dirige el mensaje. Es vital definir el público para saber qué le interesa a quienes recibirán lo que se transmite y también para saber cómo transmitirlo y hacerte entender. Aunque Pablo era un fariseo celoso de la ley, cuando fue a Atenas presentó el mensaje de forma que los atenienses lo entendieran. Partiendo de esa introducción, tengamos pues en cuenta el contexto de Apocalipsis 12 para saber quién es la mujer a la que se refiere ese texto. Veamos. El libro de Apocalipsis tiene varias especies de capas de revelación. Empieza diciendo de quién viene la revelación que va a transmitir Juan. El origen es Dios, que le dice a Jesucristo que revele a sus siervos lo que pasará en el futuro cercano. Acordémonos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tras advertir que existe una bendición para los que tengan en cuenta este mensaje, Juan empieza a transmitir la revelación, dando un resumen de lo que pasaría a la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Para ello habla de las congregaciones de distintas ciudades de Asia. Esas etapas no eran solamente históricas, sino modelos de forma de vivir la fe que se han manifestado a lo largo de los 2000 años de existencia de la Iglesia de Cristo. Los capítulos 4 y 5 nos hablan de los 24 ancianos que por sus características son claramente personas que creyeron que Jesús es el Mesías. Puesto que en el arrebatamiento unos no precederemos a otros, si estas personas que durmieron en Cristo están en el cielo, entonces los que estemos vivos en ese momento también estaremos en esa adoración. Esto puede suscitar mucha controversia, pero será tratado en un vídeo aparte. En el capítulo 6 de Apocalipsis, Dios nos muestra cómo el Cordero empieza a abrir los sellos que son parte de los 21 juicios que derramará sobre los que no creyeron. En ese capítulo también se nos muestra cómo la humanidad sentirá el terror que se vislumbra en el versículo 31 de Hebreos 10, que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El capítulo 7 de Apocalipsis nos empieza a hablar de 2 colectivos que son claramente distintos, los 144.000 judíos y las personas gentiles que se convertirán y serán decapitadas por ello. En los siguientes capítulos se describen los siguientes juicios hasta llegar a Apocalipsis 11, donde se nos presentan los 2 testigos. Son seres con poderes sobrenaturales que con sus profecías a los gentiles tienen atormentados a los moradores de la tierra. Al final de ese capítulo vemos que los 24 ancianos están sentados delante de Dios, es decir, en el cielo, y ahí se anuncia la destrucción de los que destruyen la tierra. Con ese panorama llegamos a Apocalipsis 12. Los demás capítulos a partir de Apocalipsis 12 hasta concluir el 18 hablan de cómo el Cordero tratará a los que destruyen la tierra. Volvamos ahora a Apocalipsis 12. Este capítulo es exclusivo para Israel. Sabemos que de parte de Dios están determinadas 2 etapas de 3 años y medio en los 7 años de la Gran Tribulación. Algunos defienden que la primera mitad será pacífica, pero tanto el derramar de la ira de Dios como el gobierno tiránico del Anticristo y los dolores de parto que ya estamos viendo nos muestran que los 7 años serán terribles, aunque los últimos 3 y medio puedan ser incluso más intensos que los primeros. En Apocalipsis 11:19 leemos: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo,
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Primero se ha anunciado la destrucción de los que destruyen la tierra. Luego, en medio de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, se vislumbra el arca que está en el cielo. La conmoción de los elementos y la visión del arca y el templo en el cielo es una clara alusión a que se entra en una etapa que tiene que ver con Israel. Es el tiempo en que Dios volverá a revelarse a Israel como Jehová, que lo sacó de Egipto. Entonces muchos hebreos entenderán que Jesús es el Mesías prometido y se convertirán. Los judíos que esperan al Mesías y saben reconocer los tiempos profetizados por Jeremías y otros, están atentos y son conscientes de que pasarán por la angustia de Jacob profetizada en Jeremías 30. Pero se alegran porque al final de esa angustia de Jacob, los que perseveren en la fe verán venir al Mesías, en cumplimiento de Zacarías 14, entre otros. Veamos ahora sobre la identidad de la mujer. Lo primero que identifica a esta mujer es que viene vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En Génesis 37, 9 a 11, leemos que José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Claramente la corona de 12 estrellas alude a Israel y a su esposa y a los hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel, de las cuales saldría una multitud que como las estrellas del cielo no podría ser contada. Esa promesa se la hizo el Señor a Abraham en Génesis 22, 17. «Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo». Esas características relacionadas con el sol, la luna y las estrellas nunca se atribuyeron a la Iglesia de Cristo. A seguir vemos que la mujer está en angustia de parto. El tiempo del Apocalipsis se conoce como la angustia de Jacob. Sabemos que al final de la gran tribulación el Mesías cumpliría su promesa de venir nuevamente a Israel, así como ascendió al cielo tras resucitar. Veamos ahora al respecto del dragón. Apocalipsis 12, 3 y 4 empieza a describir otra señal en el cielo. Dice así: «También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese». Tanto la señal de la mujer como la del dragón aparecen en el cielo. La palabra no especifica si se verá en toda la tierra o solamente en Israel. La cuestión es que al aparecer la señal en el cielo, nos da la pista de que se trata de una confrontación espiritual de enormes proporciones, aunque con reflejos en el mundo físico. Acordémonos que estamos tratando del final de la batalla entre Jesucristo y el dragón, que quiso ser semejante al Altísimo, y también destruir a Israel. Estos versículos nos introducen en el inicio de esa confrontación final en cuanto a Israel. Veamos ahora sobre la tercera parte de las estrellas. Cuando la Biblia habla de estrellas, muchas veces se refiere a ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra el Altísimo. En Apocalipsis 12:4 dice que el dragón arrastrará a la tierra la tercera parte de las estrellas. Eso se corresponde a la descripción dada por Daniel en el capítulo 8. Sabemos que en el tiempo de la gran tribulación muchos demonios serán sueltos en la tierra. Todo esto que citamos es lo mismo. Cuando aparece el dragón para combatir a la mujer, es decir, Israel, éste arrastra consigo a la tercera parte de los ángeles que lo apoyaron en su rebelión contra Dios. Veamos ahora sobre el hijo de la mujer. En los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 12, Juan nos habla del Mesías Jesucristo, que nació de Israel, que regirá las naciones con vara de hierro y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Indudablemente, el único que fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios fue Jesucristo. En Hechos 1:11 leemos: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Notemos que está hablando a los varones galileos, es decir, a los discípulos del Señor allí presentes, que en aquel entonces eran hebreos, y más específicamente galileos.
A ellos se les prometió que el Mesías vendría como lo estaban viendo ir al cielo. Eso alude al cumplimiento de la segunda venida descrita, por ejemplo, en Zacarías 14:4, en donde dice: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos». Mateo 24, 29 y 30 dice: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Daniel 7, 13, 14 lo describe así: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Es decir, el que nació de la mujer fue Jesús, descendiente de Israel, la mujer amenazada por el dragón en Apocalipsis 12. Es el mismo Jesús que descenderá así como subió, y todo ojo lo verá. En ese momento implantará su reino milenial, deshaciéndose de sus enemigos con la espada de su boca. Veamos ahora qué pasa con esta mujer que va a ser protegida por Jehová como en el pasado. Apocalipsis 12:6 nos relata: «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días». Una vez Jehová guardó a Israel en el desierto. Eso nunca pasó con la Iglesia. La misma Biblia dice que lo que pasó anteriormente fue sombra de lo que vendría. La Iglesia está esparcida por toda la tierra, mientras que el pueblo hebreo está siendo llevado por el Señor de vuelta a Israel. El motivo por el cual los descendientes genéticos de Abraham están siendo reunidos en Israel es justamente para que sean protegidos en ese momento. Algunos hebreos que no creen en Jehová ni les importa la Torá están haciendo el camino inverso y se están yendo de Israel. Ese error les costará carísimo, porque no serán protegidos de la furia del dragón contra los descendientes de Abraham. Veamos ahora el papel de Miguel, el príncipe que batalla por Israel. En Apocalipsis 12:7 leemos: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo». Siempre que vemos en la Biblia que interviene Miguel, está relacionado con el pueblo de Israel. Daniel, que profetizó exclusivamente para Israel, nos dice sobre este momento: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Hablemos ahora sobre la derrota de Satanás por atacar a la mujer. En mi otro vídeo titulado Mateo 24, 9 y 10, explico la importancia para Satanás en el plan de destruir a Israel. En Apocalipsis 12, la Iglesia ya ha sido llevada al cielo. Los que se conviertan a Cristo de entre los gentiles serán decapitados y estarán esperando a ser resucitados. Si Satanás consiguiera eliminar a Israel en ese momento, no habría nadie a quien el Señor de los ejércitos debiera rescatar en la tierra. Por lo tanto, si Satanás eliminara a Israel, conseguiría evitar que Cristo viniera a instaurar su reino milenial y llevar a cabo el resto de la historia relatada en la palabra. Por eso, el que Jehová nuevamente proteja a Israel y le dé el escape de las garras de Satanás, lo enfurecerá especialmente, pero la realidad es que será derrotado como cada vez que se ha enfrentado al Altísimo, su Creador. Los ojos de Israel serán abiertos. Al pasar por esta situación, los que esperaban al Mesías verán que Jehová los ha vuelto a rescatar de manos del destructor, como hizo en el pasado. Entonces entenderán quién es el verdadero Mesías. Entenderán que Dios siempre ha sido fiel al pacto con los patriarcas. Entenderán que solo en Él hay salvación. Serán sostenidos en el desierto hasta el final de la gran tribulación, cuando el Mesías vendrá físicamente a la tierra y empezará su reino milenial. En ese momento Israel heredará definitivamente la tierra prometida. Hagamos ahora un resumen. A partir del versículo 13 se nos da un resumen diciendo que la mujer, o sea Israel, será llevada al desierto y allí será sostenida. El dragón arroja un río que se podría entender como multitudes que atacarán a Israel.
Eso no sería difícil que ocurriera, debido a que el antisemitismo siempre ha existido y se incrementará terriblemente en el tiempo de la gran tribulación, tal como está profetizado en Mateo 24:9. No sería la primera vez que la humanidad culpara al pueblo de Israel por barbaridades hechas por otros. Eso pasó, por ejemplo, durante la peste negra, en la cual los hebreos, por obedecer las instrucciones de la Torá, sufrieron mucha menos mortandad que los gentiles. Estos entonces acusaron a los judíos de provocar la enfermedad. Al abrirse la tierra y tragar a ese río, el dragón se enfurece y va a matar a los que andan con Cristo. Entiendo que ahí se podría estar refiriendo a los que se convertirán en la gran tribulación de entre todo pueblo, tribu y nación. Entiendo que esos no son los 144,000, puesto que estos son hebreos y estarán sellados. El enemigo no los puede tocar, mientras que a los convertidos de los gentiles sí que se le permite al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dios es fiel a su pacto con los patriarcas y por ello guardará a Israel cuanto sea necesario. Todo fue creado por y para Cristo y todo subsiste por la palabra de su poder. La tierra es suya y todo lo que en ella hay, incluidas las almas de todos los seres humanos. Así que Satanás no podrá impedir que Jesús el Señor haga conforme a su voluntad. Los israelitas que sean fieles a Jehová y busquen en él la salvación, serán salvos y recibirán la tierra prometida para siempre. En cuanto a los que hemos creído antes del arrebatamiento, los que somos la Iglesia de Cristo, reinaremos con él y juzgaremos a los ángeles. Es decir, todos los que buscan a Jehová son salvos. Lo único que debemos cuidar cada ser humano es de conocer sus condiciones para ser parte de su reino y tener vida eterna. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Dios te bendiga.